el dibujo que hice en kinder. Y mi madre guardó me contó una verdad que nadie quiso decirme. Daniela Moreno nunca imaginó que un simple dibujo infantil cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia historia. Fue un martes de octubre cuando lo encontró mientras vaciaba el closet de su madre en la casa familiar de Coyoacán, 3 meses después del funeral. Entre cajas de zapatos viejos y álbumes de fotografías, sus dedos rozaron una carpeta de cartón descolorida que tenía escrito con marcador azul desvanecido: Daniela, kinder, 1995. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver dibujos que había hecho con apenas 5 años, pero uno en particular la hizo detenerse en seco. Era un dibujo de una familia, una mamá, un papá alto con lentes y una niña pequeña tomada de la mano de ambos. Pero lo que la congeló fue la firma al pie del dibujo en su torpe letra de niña: mi familia, Daniela y mis papás que me quieren. Lo extraño no era el dibujo en sí, sino que el hombre dibujado no se parecía en nada a su padre, Manuel Moreno, el hombre que la había criado. El hombre del dibujo tenía características específicas: muy alto, delgado, con lentes grandes y cabello oscuro rizado, mientras que su papá era de estatura media, robusto, sin lentes y con cabello lacio. Daniela volteó la hoja y encontró una nota escrita con la letra inconfundible de su madre: guardado el 15 de marzo de 1995. Ese día en la escuela preguntó por él. Todavía no sé cómo explicarle. Algún día tendrá que saber la verdad. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Daniela se sentó en el piso del closet con el dibujo temblando entre sus manos. A sus 34 años, siempre había sabido que algo no cuadraba completamente en su historia familiar, pequeñas inconsistencias que había ignorado por años. Su padre, Manuel, había muerto cuando ella tenía 23 años, un infarto repentino que le arrebató la oportunidad de hacerle muchas preguntas que nunca se había atrevido a formular. Y ahora, 3 meses después de perder también a su madre, Patricia, ese dibujo infantil emergía como un testigo silencioso de una verdad que nadie había querido decirle. Se puso de pie con las piernas temblorosas y llevó la carpeta a la sala, donde la luz de la tarde entraba por las ventanas que daban al patio trasero lleno de bugambilias que su madre tanto amaba. Extendió todos los dibujos sobre la mesa del comedor, uno por uno, buscando más pistas. Había 15 dibujos en total, todos de su época en el jardín de niños. La mayoría mostraban escenas típicas de la infancia: casas con chimeneas imposibles, soles sonrientes, árboles desproporcionados. Pero 3 de ellos mostraban familias, y en los 3 aparecía el mismo hombre alto con lentes, nunca Manuel. En uno de los dibujos, fechado en febrero de 1995, había escrito: extraño a mi papá. En otro, sin fecha, decía: ¿cuándo va a volver papá? Daniela sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que no recordara nada de esto? Sus primeros recuerdos claros comenzaban alrededor de los 6 o 7 años, cuando ya vivía con mamá y con Manuel, quien siempre presentó como su padre. No había fotografías de ella antes de esa edad en ningún álbum familiar, algo que siempre le había parecido extraño, pero que había atribuido a descuido o a la pobreza de aquellos años. Daniela buscó su teléfono con manos temblorosas y marcó a su tía Lucía, la hermana menor de su madre, la única familia cercana que le quedaba. Lucía vivía en Guadalajara, pero habían mantenido contacto regular, especialmente durante la enfermedad de Patricia. Cuando Lucía contestó, Daniela no se anduvo con rodeos. Tía, encontré algo en el closet de mamá. Necesito que me digas la verdad. ¿Quién era mi padre verdadero? El silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que Daniela pensó que se había cortado la llamada. Finalmente, Lucía suspiró profundamente. ¿Qué encontraste, mija? Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando esa llamada durante décadas. Dibujos míos del kinder, dibujos donde aparece un hombre que no es Manuel. Mi mamá escribió que yo preguntaba por él, que algún día tendría que saber la verdad. Tía, tengo 34 años. ¿Cuándo iba a ser ese algún día? Daniela sintió que su voz se quebraba, pero se obligó a mantener la compostura. Lucía respiró hondo antes de hablar. Tu mamá me hizo prometer que nunca te diría nada mientras ella viviera. Decía que era su responsabilidad contártelo cuando fuera el momento adecuado, pero creo que el cáncer avanzó tan rápido que ya no tuvo oportunidad.
tal vez nunca encontró el valor. Daniela, tu verdadero padre se llamaba Roberto Castellanos. Era profesor de literatura en la UNAM. Tu mamá y él estuvieron juntos 3 años, de 1989 a 1992. Tú naciste en 1990. Daniela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Y dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nadie me dijo nada? Las preguntas salieron atropelladas. Años de confusión subconsciente, finalmente encontrando voz. Roberto murió en junio de 1995, mija. Fue un accidente de coche en la carretera a Querétaro. Por eso tu mamá guardó ese dibujo en marzo, porque sabía que en unos meses ya no podría decirte la verdad completa. Después conoció a Manuel, que te quiso como si fueras su hija, y decidieron que era mejor dejarlo así. No contarte que habías perdido a tu verdadero padre tan pequeña. Lucía hizo una pausa. Pero hay más que debes saber, y creo que tu mamá guardó más cosas. Patricia era obsesiva con guardar recuerdos. Si encontraste esos dibujos, debe haber más. Cartas, tal vez. Tu papá Roberto le escribía mucho. Era muy romántico, siempre con palabras bonitas. Un poeta, decía tu mamá. Daniela se limpió las lágrimas que no se había dado cuenta que estaban cayendo. ¿Por qué se separaron? Si él me quería, si yo lo extrañaba según estos dibujos, ¿por qué no estábamos juntos cuando murió? La pregunta que más dolía, la que cortaba más profundo. Eso no lo sé completo, mija. Tu mamá nunca me contó todos los detalles. Solo sé que hubo algo grave, algo que los separó cuando tú tenías como 2 años. Patricia se vino a vivir a esta casa de Coyoacán, que era de tu abuela, y Roberto siguió viviendo en su departamento del centro. Pero él te visitaba, Daniela. Te veía seguido hasta que murió. Por eso tú lo extrañabas, por eso lo dibujabas. Tenías 5 años cuando pasó el accidente, suficiente edad para recordar. Pero tu mamá pensó que con el tiempo olvidarías, que sería más fácil así. Después de colgar con Lucía, Daniela regresó al closet con nueva determinación. Si su madre había guardado esos dibujos con tanta intención, debía haber más. Pasó las siguientes 4 horas revisando cada caja, cada rincón. Encontró ropa vieja, documentos de impuestos, recibos sin importancia. Ya estaba a punto de rendirse cuando notó que una de las tablas del fondo del closet parecía ligeramente levantada. Con cuidado, la movió y descubrió un espacio hueco debajo. Allí, envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad, había una caja de metal de galletas danesas, de esas que todo mexicano reutiliza para guardar tesoros. Daniela la sacó con reverencia, como si estuviera desenterrando una reliquia arqueológica. La caja estaba llena de cartas, fotografías y un cuaderno pequeño de pasta dura. Las manos le temblaban tanto que casi no podía abrir el primer sobre. La carta estaba fechada en octubre de 1989, escrita en tinta azul con una caligrafía elegante y clara. Mi querida Patricia, han pasado solo 3 horas desde que nos despedimos en el café de Insurgentes, pero ya te extraño. No puedo dejar de pensar en tu sonrisa, en cómo tus ojos se iluminan cuando hablas de tus estudiantes de primaria. Eres maestra no solo de profesión, sino de espíritu. Enseñas con cada gesto que la bondad existe. Quiero conocerte más. Quiero saber todo de ti. ¿Cenamos el viernes? Tuyo, Roberto. Daniela leyó carta tras carta, viendo desarrollarse el romance de sus padres en papel. Roberto escribía constantemente, cartas largas llenas de referencias literarias, poemas que él mismo componía, reflexiones sobre la vida y el amor. Su madre había guardado cada una, organizadas cronológicamente. En marzo de 1990, una carta decía: Patricia, mi amor, vas a ser mamá y yo voy a ser papá. No tengo palabras para expresar la felicidad que siento. Nuestro amor ha creado una nueva vida. Prometo ser el mejor padre que pueda ser. Prometo cuidarlas a las dos con cada aliento que me quede. Las cartas de 1990 y 1991 mostraban la felicidad de un hombre enamorado y asombrado por la paternidad. Roberto describía cada momento con su hija bebé, su primera sonrisa, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Hoy Daniela dijo papá claramente. Patricia, lloré como niño. Esta pequeña persona que creamos juntos me llama papá. No hay honor más grande en el mundo. En 1992, el tono de las cartas comenzó a cambiar. Se volvieron más espaciadas, más tensas. Patricia, por favor entiende que no puedo dejar mi trabajo en la universidad por el puesto en León. Mi vida está aquí, mi carrera está aquí, pero eso no significa que las quiera menos a ti y a Daniela. Podemos hacer que funcione.
desilusione. Otra carta de meses después decía: no puedo creer que pienses que elegí mi carrera sobre ustedes. Es más complejo que eso. Hay cosas que no te he contado, cosas de mi pasado que hacen imposible que deje la Ciudad de México ahora. Daniela sintió una punzada de frustración. Las cartas hablaban alrededor del problema, pero nunca lo nombraban directamente. ¿Qué era eso tan grave que había separado a sus padres? Siguió leyendo. Ahora cartas de 1993 y 1994. Después de la separación, el dolor era palpable en cada línea. Patricia, entiendo que estés enojada conmigo, pero por favor no me alejes de Daniela. Es mi hija. La amo más que a mi vida. Dices que necesitas espacio, que necesitas pensar, y lo respeto, pero ella me necesita también. Déjame verla, te lo ruego. Las visitas se hicieron más regulares según las cartas posteriores. Roberto escribía después de cada encuentro con su hija: hoy llevé a Daniela al Papalote Museo del Niño. Tiene 3 años y medio y ya hace preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué no vives con nosotras? Esa última pregunta me partió el alma. Le dije que papá tiene que trabajar lejos, pero que la ama mucho. No sé si entendió, pero me abrazó y me dijo: te quiero, papá. Patricia, aunque tú y yo no podamos estar juntos, gracias por dejarme ser parte de su vida. Daniela se detuvo, las lágrimas cayendo libremente ahora. Ese hombre la había amado profundamente. ¿Cómo era posible que no tuviera ningún recuerdo consciente de él? Bueno, tal vez sí los tenía, pero enterrados tan profundo que los había confundido con sueños o imaginación infantil. El cuaderno de pasta dura resultó ser un diario de su madre, iniciado en enero de 1995. La primera entrada decía: Roberto me llamó hoy para confirmar que recogerá a Daniela el sábado. La llevará al parque de Chapultepec. Cada vez que hablan, me duele el corazón. Veo en sus ojos de niña el amor puro que siente por su padre, y veo en los ojos de Roberto la misma devoción. Hice mal en separarme de él. Fui demasiado dura, pero no podía, no después de enterarme de la verdad sobre su primera familia. Él dice que está resuelto, que el pasado está cerrado, pero ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo confiar completamente? Daniela se quedó paralizada. Primera familia. ¿Roberto había estado casado antes? ¿Tenía otros hijos? Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Siguió leyendo con manos temblorosas. La entrada del 15 de marzo de 1995, la misma fecha en la nota del dibujo, decía: hoy en el kinder la maestra me llamó. Daniela hizo un dibujo de su familia, y cuando le preguntaron por el papá del dibujo, que claramente no es Manuel, aunque todavía no somos nada formal, ella dijo: es mi papá Roberto, lo extraño mucho, no sé cuándo va a volver. La maestra se confundió porque yo siempre la recojo sola o a veces con Manuel. Tuve que explicarle que Roberto es su padre biológico, pero que no vivimos juntos. Daniela preguntó en el camino a casa: ¿por qué papá Roberto no vive con nosotras? Ya no me quiere. Le dije que claro que la quiere, que pronto la verá, pero la verdad es que no sé cómo explicarle una situación que yo misma no termino de procesar. Roberto tiene una hija de su primer matrimonio, una hija que tiene 15 años y que ni siquiera sabe que Daniela existe. Tiene una vida complicada que arrastra del pasado, y aunque jura que me ama, que ama a nuestra hija, no puedo pedirle que elija. No puedo ser la razón por la que una familia se destruya, aunque la nuestra ya esté rota. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas todavía estaba incompleto. Daniela buscó entre las fotografías que había en la caja. Allí estaba él, finalmente un rostro para el nombre. Roberto Castellanos era exactamente como lo había dibujado a los 5 años. Alto, delgado, con lentes de armazón grande y cabello oscuro muy rizado. En una foto estaba cargándola a ella de bebé, mirándola con una expresión de puro amor. En otra, ella tendría unos 3 años, estaban en un parque, él la empujaba en un columpio y ambos reían. Había una foto de los 3 juntos, sus padres y ella, en lo que parecía ser un día de campo. Su madre se veía joven, feliz, radiante. Roberto tenía su brazo alrededor de Patricia y con la otra mano sostenía a Daniela pequeña. Una familia perfecta, al menos en apariencia. ¿Qué había pasado para destruir esa imagen? Daniela siguió leyendo el diario de su madre. La entrada del 10 de junio de 1995 estaba escrita con tinta corrida, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. Roberto murió. La policía vino a avisarme esta tarde. Accidente
accidente en la carretera a Querétaro. Su coche chocó con un tráiler. Murió en el instante. No sufrió, dicen, como si eso hiciera que doliera menos. ¿Cómo le digo a Daniela? ¿Cómo le explico que el papá que tanto extraña nunca va a volver? Tiene 5 años, apenas entiende el mundo. Manuel me ha apoyado tanto estos últimos meses. Dice que me ayudará con Daniela, que puede ser una figura paterna para ella. Parte de mí piensa que sería más fácil así, dejar que el tiempo borre los recuerdos, que Manuel ocupe ese espacio vacío. ¿Eso me hace mala madre? ¿O la hace más bondadosa? No lo sé. Solo sé que me duele tanto que apenas puedo respirar. Las siguientes entradas del diario documentaban el proceso de duelo de su madre y las decisiones que tomó. Daniela pregunta por Roberto cada día. ¿Cuándo viene papá? ¿Cuándo viene papá? Le digo que papá tuvo que irse muy lejos, que no puede venir ahorita. Llora cada noche. Manuel viene a visitarnos más seguido. Trae dulces para Daniela. Juega con ella. Ella todavía lo llama Señor Manuel, pero poco a poco se está encariñando. Tal vez con el tiempo, con amor y paciencia, ella podrá sanar. Llamé a Elena, la exesposa de Roberto, para avisarle de su muerte. Fue una conversación breve, tensa. Su hija Andrea tiene 15 años y según Elena, Roberto había desaparecido de sus vidas hace años. Elena sonaba más aliviada que triste. No le mencioné a Daniela. ¿Para qué? ¿Qué ganaríamos con que esa chica supiera que tiene una media hermana? Solo complicaría las cosas para todos. Daniela cerró el diario, abrumada por las emociones. Tenía una media hermana, alguien en el mundo que compartía su sangre, que había perdido al mismo padre, aunque en circunstancias muy diferentes. Andrea Castellanos tendría ahora 44 años. ¿Dónde estaría? Sabría que Daniela existía. La última entrada del diario de su madre que mencionaba esta historia era de diciembre de 1995. Han pasado 6 meses desde la muerte de Roberto. Daniela ya no pregunta por él tan seguido. Manuel y yo nos hicimos novios oficialmente y ella ha empezado a llamarlo tío Manuel. Es un buen hombre, mucho más estable que Roberto, sin complicaciones del pasado. Ayer Daniela me preguntó si el tío Manuel podía ser su papá. Le dije que tal vez algún día. Guardé todas las fotos y cartas de Roberto en una caja, la escondí en el closet. Algún día, cuando sea mayor, le diré la verdad, cuando esté lista para entenderlo. Por ahora, la dejo ser una niña que merece ser feliz. Daniela se quedó sentada en el piso del closet hasta que oscureció completamente, rodeada de las pruebas de una vida que no recordaba haber vivido. Su madre había tomado una decisión, tal vez equivocada, tal vez acertada, de protegerla del dolor enterrando el pasado. Manuel había sido un buen padre, de eso no tenía duda. La había criado con amor, le había dado estabilidad, había estado en cada recital escolar, cada graduación, cada momento importante. Pero Roberto había sido su padre primero, el hombre que la había amado primero, que había soñado con verla crecer. Y ella no recordaba nada de él conscientemente, aunque algo en su subconsciente había preservado su imagen lo suficiente como para dibujarlo cuando tenía 5 años. Se levantó del piso con las piernas entumecidas y llevó toda la caja a la sala. Necesitaba saber más. Necesitaba entender completamente quién había sido Roberto Castellanos y por qué su historia estaba tan llena de secretos. Si había sido profesor en la UNAM, debía haber registros, tal vez colegas que todavía lo recordaran después de casi 30 años. Y estaba Andrea, su media hermana, quien tenía derecho a saber que Roberto había tenido otra hija, que había sido amado hasta el final, que no había simplemente abandonado a todo el mundo como tal vez ella pensaba. Al día siguiente, Daniela se presentó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El edificio le resultaba familiar porque ella misma había estudiado pedagogía allí, aunque nunca se había acercado al departamento de literatura. La secretaria del departamento, una mujer de unos 60 años, llamada Guadalupe, la recibió con amabilidad. Busco información sobre un profesor que trabajó aquí en los años 90, Roberto Castellanos, de literatura. Los ojos de Guadalupe se iluminaron con reconocimiento inmediato. Roberto, claro que lo recuerdo. Yo empecé a trabajar aquí en 1987, así que trabajamos juntos varios años. Era un hombre maravilloso, tan apasionado por la literatura, especialmente por la poesía mexicana. Los estudiantes lo adoraban. Su muerte fue una tragedia terrible. Guadalupe hizo una pausa, estudiando a Daniela con más atención. ¿Por qué preguntas por él? Murió hace casi 30 años. Daniela tomó aire profundamente. Era
era mi padre. Murió cuando yo tenía 5 años, pero nunca nadie me lo dijo. Acabo de descubrirlo hace 2 días. Encontré cartas y fotos después de que mi madre falleció. Estoy tratando de entender quién era, de conocer la historia completa. Guadalupe se llevó las manos al pecho conmovida. Ay, niña, siéntate por favor. Déjame preparar café y te cuento lo que sé. Mientras Guadalupe preparaba café en una pequeña cafetera en la oficina, Daniela notó fotos en las paredes de diferentes generaciones de profesores y estudiantes. En una foto de 1991, reconoció a Roberto entre un grupo de profesores. Se veía joven, sonriente, con un libro bajo el brazo. Guadalupe regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a Daniela. Roberto llegó aquí en 1983, recién salido de su maestría. Tenía 25 años y un entusiasmo contagioso. Era brillante, publicaba artículos sobre poesía contemporánea mexicana, daba conferencias. En 1985 se casó con Elena, una chica que conoció en la facultad. Yo estuve en la boda, aquí en el jardín del edificio. Guadalupe tomó un sorbo de café antes de continuar. Tuvieron una hija, Andrea, en 1980. No, perdón, me confundo con las fechas. Roberto y Elena se casaron en 1978. Él tenía apenas 20 años. Andrea nació ese mismo año. Fue un matrimonio joven, tal vez demasiado joven. Roberto todavía estaba en la universidad, terminando su licenciatura. Fue difícil para ellos criar a un bebé mientras ambos estudiaban. Daniela hizo cuentas mentalmente. Roberto había tenido 22 años cuando él y Elena se casaron. Elena debía tener edad similar, demasiado jóvenes, como decía Guadalupe. ¿Qué pasó con ese matrimonio?, preguntó Daniela. Se divorciaron alrededor de 1987 o 1988. No recuerdo exactamente. Fue complicado. Elena lo acusaba de ser un soñador, de vivir en las nubes, de no ser práctico. Decía que amaba más a sus libros que a su familia. Roberto, por su parte, decía que Elena no entendía su vocación, que quería convertirlo en alguien que no era. Hubo muchas discusiones, muchas tensiones. Cuando se divorciaron, Andrea tenía como 9 o 10 años. Elena se la llevó a vivir con ella y restringió las visitas de Roberto. Decía que no era buena influencia para la niña, que la llenaba de ideas poco prácticas. Guadalupe se levantó y buscó en un archivero viejo. Sacó una carpeta amarillenta. Tenemos aquí algunos artículos que Roberto publicó. También hay un poema que escribió para el periódico estudiantil en 1989. Lo guardé porque me pareció particularmente hermoso. Le pasó la hoja a Daniela. El poema se titulaba Nueva Vida y hablaba de un amor que había devuelto el color al mundo, de una mujer que había enseñado que era posible volver a empezar. Estaba fechado en noviembre de 1989, poco después de que Roberto había conocido a su madre según las cartas. Daniela lo leyó con los ojos húmedos. Era hermoso, lleno de esperanza y gratitud. Tu madre lo cambió, dijo Guadalupe suavemente. Nunca lo conocí personalmente porque Roberto era muy privado con su vida personal, pero él cambió después de conocerla. Se veía más feliz, más en paz. Traía fotos de una bebé preciosa en su escritorio, tú supongo. Hablaba de cómo le había dado una segunda oportunidad a la vida, a ser padre de verdad esta vez. Daniela se limpió las lágrimas. ¿Sabes por qué se separaron mis padres? En las cartas hay referencias a algo del pasado de mi papá, algo que hizo que mi mamá decidiera que no podían estar juntos. Guadalupe frunció el ceño, pensativa. No estoy segura. Roberto nunca hablaba mucho de su vida privada aquí en el trabajo, pero recuerdo que alrededor de 1992 hubo un problema con Elena. Ella vino aquí una vez, muy alterada, buscando a Roberto. Gritaba que él tenía que hacerse responsable, que no podía simplemente abandonar a Andrea como si no existiera. Hubo una escena bastante desagradable en el pasillo. ¿Qué pasó?, preguntó Daniela, inclinándose hacia adelante. No sé exactamente. Roberto se la llevó a su oficina para hablar en privado. Cuando salieron, ambos se veían muy serios. Después de ese día, Roberto parecía más preocupado, más distraído. Unos meses después, corrió el rumor de que Andrea, su hija mayor, había tenido problemas serios, tal vez drogas o algo así. Roberto pedía permisos seguido para ir a juntas en la escuela de Andrea o para llevarla a terapia. Elena le exigía más ayuda económica, más presencia. Era una situación muy complicada. Supongo que tu madre se enteró de todo esto y decidió que era demasiado drama para traer a su propia vida y a la tuya.
tuya. Daniela asintió lentamente. Las piezas empezaban a tener más sentido. Su madre, protectora y práctica, había visto a Roberto atrapado entre dos familias, dos hijas que lo necesitaban, una ex esposa que lo acosaba. Había decidido que era mejor criar a Daniela sola o eventualmente con Manuel, alguien sin complicaciones. ¿Sabes qué pasó con Andrea después de que mi papá murió?, preguntó Daniela. Guadalupe negó con la cabeza. No, perdí contacto con esa situación, pero tengo aquí el teléfono de Arturo Mendoza. Era el mejor amigo de Roberto en la facultad. Si alguien sabe más, sería él. Todavía vive en la Ciudad de México. Se jubiló hace 2 años, pero seguimos en contacto. Guadalupe anotó el número en un papel y se lo dio a Daniela. Y antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Tu padre fue un buen hombre, niña. Cometió errores, como todos, pero tenía un corazón enorme. Hablaba de ti con tanto amor, con tanto orgullo. Decía que eras lista como tu madre, que tenías su sonrisa, pero su curiosidad. El día del accidente iba camino a Querétaro a dar una conferencia en la universidad de allá. Llevaba un libro de cuentos infantiles que había comprado para ti. Lo encontraron en los restos del coche. Estaba envuelto para regalo. Daniela salió de la UNAM con el corazón apretado y el número de Arturo Mendoza en la mano. Se sentó en una banca del campus, bajo la sombra de un árbol, y marcó el número antes de que el miedo la hiciera cambiar de opinión. Arturo contestó al tercer timbrazo. Tenía una voz cálida, cultivada, con el tono de alguien acostumbrado a dar clases. Cuando Daniela se identificó como la hija de Roberto Castellanos, hubo un largo silencio. Dios mío, dijo finalmente Arturo. Daniela, la pequeña Daniela, Roberto hablaba de ti constantemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo supiste de mí? Daniela le explicó toda la historia, el descubrimiento de los dibujos, las cartas, el diario de su madre, su visita a la UNAM. Necesito entender qué pasó, profesor Mendoza. Necesito saber por qué mi padre y mi madre no pudieron estar juntos. ¿Qué era eso del pasado que los separó? Y necesito saber sobre Andrea, mi media hermana. Arturo suspiró profundamente. Es una historia larga y complicada. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Creo que esto merece una conversación cara a cara. Tengo cosas de Roberto que guardé después de su muerte, cosas que pensé que algún día alguien querría ver. Al día siguiente, Daniela se presentó en la casa de Arturo, en la colonia del Valle. Era un hombre de unos 70 años, de aspecto distinguido, con barba gris bien cuidada y lentes de lectura colgando de una cadena en su cuello. La recibió con un abrazo como si la conociera de toda la vida. Eres idéntica a Patricia, le dijo con los ojos brillantes, y tienes la sonrisa de Roberto. Es como ver fantasmas, pero fantasmas felices. La sala de Arturo estaba llena de libros del piso al techo. Había fotos de diferentes épocas en las paredes, muchas de ellas mostrando a Arturo y Roberto juntos en conferencias, viajes, celebraciones. En una mesa lateral había preparado café y galletas, y junto a ellos una caja de cartón. Esto lo rescaté de la oficina de Roberto después de que murió, explicó Arturo señalando la caja. Elena no quiso nada de sus cosas, dijo que ya no le importaba. Yo guardé lo que me pareció importante, pensando que tal vez Andrea algún día querría conocer mejor a su padre, pero nunca logré contactarla. Elena se mudó con Andrea a Monterrey poco después del funeral. Cambiaron de número. Perdí el rastro. Daniela se sentó en el sofá y Arturo le sirvió café antes de sentarse frente a ella. Déjame contarte la historia completa, como la viví yo. Roberto y yo fuimos compañeros desde la licenciatura, en 1976. Él era brillante pero inquieto, siempre buscando el significado profundo de todo. En 1978, durante nuestro tercer año, conoció a Elena en una clase de literatura española. Fue un flechazo intenso, apasionado, juvenil. Se casaron a los 3 meses de conocerse, algo que todos sus amigos pensamos que era precipitado, pero estaban tan enamorados que no había forma de hacerlos entrar en razón. Arturo tomó un sorbo de café antes de continuar. Andrea nació ese mismo año. Roberto estaba emocionado por ser padre, pero también aterrado. Tenía 22 años, todavía era estudiante, sin ingresos estables. Elena tuvo que dejar la universidad para cuidar del bebé. Vivían en un departamento pequeño que pagaban los padres de Elena, con lo justo. Roberto trabajaba medio tiempo dando clases particulares, terminando su licenciatura, tratando de ser buen esposo y buen padre, pero todo era muy difícil. Los primeros años fueron duros. Roberto amaba a Andrea locamente,
diferente. Eso nunca fue el problema. El problema era que Elena y él eran fundamentalmente diferentes. Ella quería estabilidad, una vida normal, un esposo que tuviera un horario fijo y llegara a casa a las 6 de la tarde. Roberto quería dedicarse a la academia, a la investigación, a escribir. Pasaba horas en la biblioteca, en congresos, en conferencias. Elena lo veía como abandono, él lo veía como construir un futuro. Daniela escuchaba atentamente, viendo por primera vez a su padre como una persona completa con sus propios conflictos y luchas. ¿Cuándo se divorciaron?, preguntó. En 1987. Andrea tenía 9 años. El divorcio fue amargo. Elena pidió la custodia completa y la obtuvo, argumentando que Roberto era inestable, que viajaba mucho por trabajo, que no podía proveer un hogar fijo para la niña. Roberto peleó, pero perdió. Le dieron visitas supervisadas cada 2 semanas. Fue devastador para él. Adoraba a su hija, pero Elena la estaba poniendo en su contra, diciéndole que papá no los quería, que había elegido sus libros sobre su familia. Arturo se levantó y tomó la caja de cartón. La abrió y sacó un cuaderno negro. Este es el diario de Roberto de esos años. Lo encontré en su escritorio de la universidad. Léelo, te dará perspectiva. Daniela abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban fechadas en 1988, poco después del divorcio. Andrea no me habla. Cuando voy a recogerla para nuestro fin de semana juntos, se esconde detrás de Elena. Mi propia hija me tiene miedo, o peor, me desprecia. Elena la ha convencido de que soy el malo de esta historia. ¿Cómo compito contra eso? ¿Cómo le explico a una niña de 9 años que el amor es más complicado que buenos y malos? Me siento fracasado como padre, como hombre. No puedo dormir, apenas puedo comer. La literatura, que siempre fue mi refugio, ahora parece vacía sin mi hija. Las entradas de 1989 mostraban un cambio gradual. Conocí a alguien, Patricia, maestra de primaria, con ojos que ven el alma. Nos conocimos en una librería, ambos buscando el mismo libro de Octavio Paz. Hablamos durante horas en el café de al lado. Por primera vez en años me siento vivo otra vez, como si hubiera luz al final del túnel. No le he contado sobre Andrea, sobre mi divorcio. Tengo miedo de asustarla, de que me vea como me veo yo, un padre fracasado, un hombre roto. Las siguientes entradas documentaban el florecimiento de su relación con Patricia. Patricia está embarazada. Vamos a tener un bebé. Le conté sobre Andrea, sobre el divorcio, sobre todo. Lloré como no había llorado en años. Tenía miedo de que me dejara, de que decidiera que no valía la pena estar con alguien tan complicado. Pero me abrazó y me dijo que todos tenemos pasado, que lo importante es cómo seguimos adelante. Me dijo que me ayudaría a recuperar mi relación con Andrea, que podíamos ser una familia todos juntos. Es un sueño hermoso, tal vez demasiado hermoso para ser real. Daniela cerró el diario por un momento, abrumada por las emociones. Su padre había sido tan humano, tan vulnerable. Arturo le puso una mano en el hombro. Sigue leyendo, mija. Necesitas ver toda la historia. Daniela continuó. Las entradas de 1990 y 1991 mostraban a Roberto intentando equilibrar su nueva familia con su responsabilidad hacia Andrea. Elena me llamó gritando. Se enteró de que Patricia y yo tuvimos un bebé. Dice que soy un hipócrita, que abandoné a Andrea, pero ahora tengo otra hija. No entiende que no abandoné a Andrea, que ella me la quitó. Pero tiene razón en algo. Daniela tiene todo lo que Andrea debería haber tenido de mí. Daniela me ve cada día. La cargo, juego con ella, le leo cuentos. Andrea apenas me habla cuando voy a visitarla cada 2 semanas. El resentimiento en los ojos de mi hija mayor me mata. Tiene 12 años y me odia. ¿Cómo arreglo esto? La entrada de marzo de 1992 explicaba la crisis. Andrea fue arrestada. Drogas, marihuana en su mochila en la escuela. Tiene 13 años. Elena me llamó histérica, culpándome de todo. Dice que Andrea está así por mi abandono, que busca atención de cualquier manera. Tuvimos una pelea terrible. Elena exigió que pasara más tiempo con Andrea, que le diera más dinero para terapeutas, que estuviera más presente. Le dije que lo intentaría, pero que también tengo responsabilidades con Daniela, que tiene 2 años y me necesita. Elena explotó. Me dijo que tenía que elegir, o era padre de Andrea y le dedicaba todo mi tiempo, o me olvidaba de ella para siempre. Fue un ultimátum cruel e imposible. Patricia escuchó toda la conversación. Después hablamos toda la noche. Ella entiende que Andrea me necesita ahora, que está en una edad crítica, pero también me ve desgarrado,
tratando de estar en dos lugares al mismo tiempo, fallando en ambos. No sé qué hacer. La entrada de mayo de 1992 mostraba la decisión de Patricia. Patricia me dijo que necesita espacio. Dice que me ama, pero que no puede estar con alguien que está tan dividido. Dice que Daniela merece un padre presente, no uno que está constantemente preocupado o ausente por la otra hija. Dice que es mejor que estemos separados hasta que yo resuelva mi situación con Andrea. Tiene razón, pero me destroza. Perdí a una hija por perseguir mis sueños académicos. Ahora perderé a mi otra hija por tratar de recuperar a la primera. La vida es cruel de formas que no imaginé. Las entradas de los siguientes años mostraban a Roberto visitando regularmente a Daniela, pero sin poder reconciliarse con Patricia. Llevé a Daniela al zoológico hoy. Tiene 3 años y es pura luz, pura alegría. Me llama papá y se le ilumina la cara cuando llego a recogerla. Patricia es cortés, pero distante. Ya tiene nuevo novio, Manuel, un tipo normal con trabajo fijo y sin complicaciones. Veo cómo mira a Daniela con cariño genuino. Va a ser mejor padre que yo. Tal vez Patricia tomó la decisión correcta. Yo soy un desastre. En 1994, una entrada decía: Andrea tiene 16 años. Está mejor, fuera de las drogas, yendo a terapia. Pero nuestra relación sigue rota. Me tolera, eso es todo. Le compré un regalo de cumpleaños, un libro de poesía que pensé que le gustaría. Lo dejó sin abrir en una esquina. Elena dice que con el tiempo mejorará, pero han pasado 7 años desde el divorcio. ¿Cuánto tiempo más? La última entrada del diario estaba fechada el 8 de junio de 1995, 2 días antes de la muerte de Roberto. Daniela me preguntó hoy por qué no vivo con ella y su mamá. Le dije que a veces los adultos no pueden estar juntos aunque se quieran. Me preguntó si yo la quiero. Le dije que la amo más que a nada en el mundo. Me abrazó y me dijo: yo también te quiero, papá. Lloré después de que Patricia se la llevó. Tengo 41 años y siento que he fracasado en todo lo importante. 2 hijas, ambas sufriendo de diferentes maneras por mis decisiones. Mañana viajo a Querétaro a dar una conferencia sobre poesía contemporánea. Le compré a Daniela un libro de cuentos, El Principito. Quiero que cuando sea mayor entienda que el amor es lo único que importa, que todo lo demás es secundario. Tal vez algún día, si tengo valor, le cuente toda esta historia. Le diré que su papá la amó cada segundo de su vida, aunque no haya sido perfecto. Daniela cerró el cuaderno, incapaz de contener las lágrimas. Arturo también tenía los ojos húmedos. Roberto nunca llegó a esa conferencia, dijo Arturo suavemente. El accidente pasó en la mañana del 10 de junio, en una curva cerrada cerca de San Juan del Río. Lluvia, visibilidad reducida. El tráiler invadió su carril. Fue instantáneo. Fui a identificar el cuerpo porque Patricia no pudo. Estaba en shock y Elena se negó. Entre sus pertenencias estaba el libro que había comprado para ti, envuelto con un moño azul. Arturo se levantó y sacó de la caja un libro viejo, con las páginas amarillentas por el tiempo. Era efectivamente El Principito, edición en español, con una dedicatoria escrita a mano en la primera página. Para mi Daniela, mi rosa única en todo el universo, con todo el amor de papá. Junio 1995. Daniela sostuvo el libro contra su pecho, llorando libremente ahora. 30 años tarde, recibía el último regalo de su padre. ¿Qué pasó con Andrea después de la muerte de mi papá?, preguntó Daniela cuando pudo hablar de nuevo. Elena se la llevó a Monterrey, respondió Arturo. Aparentemente consiguió trabajo allá. No volví a saber de ellas. Intenté contactarlas una vez, como en el año 2000. Quería darle a Andrea algunas cosas de Roberto, pero el número que tenía ya no funcionaba. Lo siento, mija. Ojalá pudiera darte más información. Daniela pasó la siguiente semana investigando. Contrató a un investigador privado, un hombre mayor recomendado por un amigo abogado, para que rastreara a Andrea Castellanos. No fue fácil. Andrea se había casado en 2001 y cambiado de apellido a Ramírez. Vivía en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey. Trabajaba como contadora en una empresa de tecnología. Tenía 2 hijos, gemelos de 21 años. El investigador le dio una dirección y un número de teléfono, pero advirtió a Daniela que tuviera cuidado. Esto podría ser un shock para ella, dijo. No sabe que existe usted. Prepárese para cualquier reacción. Daniela pasó 3 días debatiendo consigo misma sobre si debía hacer la llamada. Tenía derecho a irrumpir en la vida de Andrea después de tantos años. ¿Y si Andrea
Andrea no quería saber nada, y si se enojaba o se sentía traicionada. Pero algo dentro de Daniela sabía que necesitaba hacer esto, no solo por ella misma, sino por su padre, que había pasado años tratando de conectar sus dos mundos, sus dos hijas. Finalmente, un sábado por la tarde, marcó el número. Una mujer contestó después de varios timbrazos. Bueno, su voz era profesional, un poco impaciente. ¿Andrea Castellanos?, preguntó Daniela, su voz temblando. Soy Andrea Ramírez ahora, pero sí, ese era mi apellido de soltera. ¿Quién habla? Daniela tomó aire profundamente. Mi nombre es Daniela Moreno. Esto va a sonar muy extraño, pero creo que somos medias hermanas. Nuestro padre era Roberto Castellanos. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo y pesado que Daniela pensó que Andrea había colgado. Finalmente, escuchó una respiración profunda. ¿Cómo conseguiste mi número? Daniela explicó todo rápidamente. El descubrimiento del dibujo, las cartas, el diario, su investigación. No quiero molestar tu vida ni causar problemas, dijo Daniela. Solo pensé que tenías derecho a saber que existía y yo tenía derecho a conocer a mi hermana. Nuestro padre nos amaba a ambas y creo que le habría gustado que nos conociéramos. Otro largo silencio. Luego, para sorpresa de Daniela, Andrea se rió, pero era una risa sin humor, amarga. Roberto Castellanos, mi padre. No he pensado en él en años. ¿Sabes? Durante mucho tiempo lo odié. Lo culpé de todo lo malo en mi vida. El divorcio de mis padres, mis problemas de adolescente, mi sensación de no ser suficiente. Mi mamá siempre decía que él nos había abandonado, que había elegido sus libros y sus sueños sobre nosotras. Andrea hizo una pausa, pero con los años, con terapia y con tener mis propios hijos, empecé a entender que las cosas nunca son tan simples. Mi mamá tampoco fue una santa. Fue dura con él, vengativa incluso. Usaba mis visitas con él como castigo o recompensa. Ahora que lo veo desde la perspectiva de adulta, me doy cuenta de que mi padre probablemente estaba atrapado en una situación imposible. Según su diario, te amaba mucho, dijo Daniela suavemente. Estaba destrozado por la distancia entre ustedes. Su última entrada antes de morir hablaba de ti, de cómo esperaba que algún día pudieran sanar su relación. Andrea sollozó del otro lado de la línea. Murió cuando yo tenía 17 años. Acababa de empezar a hablarle de nuevo, a dejarlo entrar un poco. Habíamos quedado para cenar juntos el fin de semana siguiente al accidente. Iba a ser la primera vez en años que habláramos de verdad, sin mi mamá de intermediaria. Y entonces murió, y ya nunca pude decirle que lo perdonaba, que entendía, que también lo amaba. Las dos mujeres lloraron juntas por teléfono, separadas por casi 1000 kilómetros, pero conectadas por el padre que ambas habían perdido. ¿Te gustaría conocernos?, preguntó finalmente Andrea. Podrías venir a Monterrey, o yo puedo ir a la Ciudad de México. Tengo fotos de cuando era niña, de cuando él todavía vivía con nosotras. Tengo cartas que me escribió cuando yo estaba en la universidad, después de su muerte, que mi mamá me dio años después. Podemos juntar nuestros pedazos de él, crear una imagen más completa. Daniela sintió que su corazón se aligeraba. Me encantaría. Y tengo muchas cosas para mostrarte también. Sus cartas a mi mamá, su diario de esos últimos años, fotos de nosotros juntos, que no sabía que existían hasta hace poco. Y el libro, el último regalo que me compró antes de morir. Acordaron encontrarse 2 semanas después en la Ciudad de México. Andrea volaría con su esposo. Quería conocer la ciudad donde había nacido su padre, visitar su tumba que nunca había visitado porque su madre se negó a llevarla al funeral cuando tenía 17 años. La noche antes de que Andrea llegara, Daniela visitó la tumba de su padre por primera vez. Estaba en el Panteón Francés de la Piedad, una lápida simple de mármol que decía Roberto Castellanos Méndez, 1954-1995, maestro, poeta, soñador. No había mención de esposa o hijos. Nadie había reclamado ese espacio cuando murió. Daniela se arrodilló frente a la tumba con el libro de El Principito en las manos. Hola, papá, dijo en voz baja. Sé que es muy tarde, 30 años tarde, pero finalmente te encontré. Lamento que mamá decidiera no contarme sobre ti. Lamento que perdieras tantos años conmigo. Lamento que nunca supieras cuánto impacto tuviste en mi vida sin siquiera saberlo. Las lágrimas caían libremente mientras hablaba. Fui maestra, papá, como mamá. Enseño literatura en secundaria. Tal vez eso viene de ti, ese amor por las palabras, por las historias. Nunca supe de dónde venía esa pasión, pero ahora tiene sentido.
Y conocí a Andrea, papá, tu otra hija, mi hermana, la que pensaste que te odiaba. Ella también te amaba, solo que era muy joven para saber cómo mostrarlo. Vamos a conocernos, vamos a ser familia. Creo que eso es lo que hubieras querido. Al día siguiente, Daniela recogió a Andrea y su esposo Javier en el aeropuerto. Cuando Andrea bajó de las escaleras, Daniela la reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en foto. Tenía los ojos de Roberto, esa misma mirada intensa e inteligente. Andrea también se detuvo cuando vio a Daniela, sus ojos examinando su cara con asombro. «Tienes su sonrisa», dijo Andrea cuando finalmente se abrazaron. «Yo tengo sus ojos, pero tú tienes su sonrisa». Se pasaron el resto de la tarde en un café de Coyoacán, comparando fotos, leyendo cartas, llenando los vacíos en las historias de cada una. Andrea trajo un álbum de fotos de cuando era bebé, donde Roberto aparecía joven, de 20 y pocos años, cargándola con la misma expresión de asombro que tendría años después al cargar a Daniela. «Era un buen padre cuando yo era pequeña», dijo Andrea, señalando una foto de Roberto empujándola en un columpio, idéntica a la foto que Daniela tenía de ella misma. «Jugaba conmigo, me leía cuentos, inventaba voces diferentes para cada personaje. Pero entonces mis padres empezaron a pelear todo el tiempo, y ese papá feliz se fue desvaneciendo. Para cuando se divorciaron, ya no lo reconocía. Estaba siempre estresado, siempre triste». Daniela le mostró el diario de Roberto, dejando que Andrea leyera sus propias palabras sobre cuánto la había extrañado, cuánto había luchado por mantener una relación con ella. Andrea lloró al leer las entradas. «Yo no sabía», dijo entre sollozos. «Mi mamá siempre decía que él no se esforzaba, que no le importábamos. Pero aquí está, sufriendo, tratando de ser padre para ambas a pesar de todo. ¡Qué desperdicio de dolor para todos!». Andrea le contó a Daniela sobre su vida después de la muerte de Roberto. «Mi mamá y yo nos mudamos a Monterrey en 1996. Ella consiguió trabajo en una escuela como administradora. Yo terminé la prepa allá, luego estudié contaduría. Conocí a Javier en la universidad. Nos casamos cuando yo tenía 23. Tuvimos a los gemelos, Pablo y Sofía, cuando tenía 26. Construí una vida buena, estable, todo lo que mi mamá siempre quiso. Pero siempre hubo algo vacío, algo que faltaba. Ahora sé que era esto, la otra mitad de mi historia familiar, la hermana que no sabía que tenía, la comprensión completa de quién fue mi padre». Daniela compartió su propia historia. Cómo Manuel había sido un buen padre, cómo había estudiado pedagogía sin saber que su padre biológico había sido profesor, cómo había terminado enseñando literatura sin entender por qué le atraía tanto. «Es como si llevara su legado sin saberlo», reflexionó Daniela, «como si sus genes o su espíritu me hubieran guiado incluso sin conocerlo conscientemente». Javier, el esposo de Andrea, había estado escuchando calladamente. Finalmente habló. «¿Saben qué creo? Creo que su padre habría estado orgulloso de ambas. Dos hijas que se convirtieron en mujeres fuertes a pesar de su ausencia, que enseñan de diferentes maneras, una con números y otra con palabras, y que ahora se encuentran para sanar lo que él no pudo sanar en vida. Eso es un regalo que le están dando 30 años después». Al día siguiente, las dos hermanas visitaron juntas la tumba de Roberto. Andrea se arrodilló frente a la lápida, tocando las letras de su nombre. «Hola papá, soy yo, Andrea, la niña que fue tan tonta como para desperdiciar tiempo contigo por estar enojada. Lamento todo el tiempo que perdimos. Lamento no haberte dicho que te amaba antes de que fuera tarde, pero quiero que sepas que te perdono por no ser perfecto y espero que de donde estés puedas perdonarme también». Daniela se arrodilló junto a su hermana y ambas se tomaron de la mano. «Nos encontramos, papá», dijo Daniela. «Tus dos hijas finalmente somos hermanas. Ya no estás dividido, ya no tienes que elegir. Estamos juntas ahora». Colocaron flores en la tumba, rosas rojas que habían comprado juntas esa mañana. Se quedaron allí durante una hora, hablando en voz baja, compartiendo recuerdos, algunas veces riendo al recordar anécdotas que ambas tenían versiones diferentes, otras veces llorando por todo el tiempo perdido. Antes de irse, Daniela colocó el libro de El Principito sobre la tumba. «Finalmente lo recibí, papá. 30 años tarde, pero llegó, y entiendo el mensaje. El amor es lo único que importa, ¿verdad? Todo lo demás es secundario». Esa noche, en la casa de Coyoacán, Andrea, Javier y Daniela cocinaron juntos la cena. Andrea compartió más historias de su padre que recordaba
acordaba de su infancia. Tenía este ritual los domingos, contó mientras picaba jitomates para la salsa. Me llevaba a la librería del Fondo de Cultura Económica en el centro. Me dejaba escoger un libro, cualquier libro que quisiera. Luego íbamos a comer helado en un lugar cerca del Zócalo. Hablábamos de todo, la escuela, mis amigos, mis sueños. Esos domingos eran mágicos. Terminaron después del divorcio. Mi mamá no me dejaba salir con él sola. Daniela escuchaba con atención, atesorando cada detalle. Yo tengo un recuerdo vago, dijo lentamente, de estar en un parque grande, columpiándome muy alto mientras alguien me empujaba. Siempre pensé que era Manuel, pero ahora me pregunto si era él, si era mi papá Roberto. Andrea sacó su teléfono. Mis hijos, tus sobrinos, quieren conocerte. Les conté sobre ti y están fascinados. Pablo estudia ingeniería y Sofía estudia psicología. Tienen 21 años. Están en la universidad en Monterrey. Les mostré fotos y Pablo dijo que tu sonrisa se parece a la del abuelo que nunca conocieron. Daniela sintió una calidez en el pecho. Sobrinos. Familia que no sabía que tenía. Me encantaría conocerlos. Tal vez pueda visitarlos en Monterrey en vacaciones. Durante la cena, hablaron sobre crear un memorial más apropiado para Roberto. La lápida es tan simple, tan impersonal, dijo Andrea. Deberíamos hacer algo que refleje mejor quién era. Un hombre que amaba la literatura, la enseñanza, que tuvo 2 hijas que lo amaban aunque la vida fuera complicada. Podríamos crear una beca, sugirió Daniela de repente. Una beca en su nombre para estudiantes de literatura en la UNAM. Algo que continúe su legado de amor por la enseñanza. Andrea sonrió, sus ojos iluminándose. Es una idea perfecta. Podemos contribuir ambas y tal vez organizar una lectura de poesía anual en su honor. Invitar a sus exestudiantes, a sus colegas, a cualquiera que lo recuerde. Javier asintió con aprobación. Es una forma hermosa de honrar su memoria y de asegurarse de que las futuras generaciones sepan que existió, que importó. Pasaron las siguientes horas planeando los detalles, sintiéndose por primera vez como la familia que debieron haber sido siempre. Andrea se quedó 5 días en la Ciudad de México. Visitaron todos los lugares que habían sido importantes para Roberto. La UNAM, donde enseñó, la librería del Fondo de Cultura Económica, donde llevaba a Andrea de niña, el café de Insurgentes, donde conoció a Patricia. En cada lugar agregaban un pedazo más al rompecabezas de quién había sido su padre. El último día, Arturo Mendoza las invitó a comer a su casa. Compartió más historias sobre Roberto, esta vez con ambas hijas presentes para escuchar. Su padre era el tipo de persona que creía que la literatura podía salvar al mundo, les dijo mientras servía más café. Creía que leer poesía hacía a las personas más humanas, más empáticas. Enseñaba porque genuinamente quería hacer del mundo un lugar mejor. Era idealista, tal vez demasiado idealista para este mundo práctico, pero era un idealismo hermoso. Arturo les mostró publicaciones académicas de Roberto, artículos sobre poesía mexicana contemporánea, reseñas de libros que había escrito. Estaba trabajando en un libro cuando murió, reveló Arturo. Un análisis de la poesía mexicana del siglo XX. Dejó la mitad terminada. Los manuscritos están en esa caja que les di. Tal vez algún día alguien pueda terminarlo, o al menos publicar lo que completó como un homenaje. Daniela y Andrea se miraron. Lo haremos, dijeron al mismo tiempo. Luego se rieron por la sincronización. Encontraremos a alguien que pueda revisarlo, editarlo, terminarlo si es posible. Su trabajo no debería quedar olvidado, dijo Daniela con determinación. Antes de que Andrea regresara a Monterrey, las hermanas pasaron una última tarde en Coyoacán, caminando por las calles empedradas, visitando la plaza, sentándose en una banca bajo los árboles. ¿Sabías que esto cambió mi vida completamente?, dijo Andrea de repente. Antes de tu llamada, estaba tan enfocada en mi rutina, mi trabajo, mis responsabilidades. Había enterrado todo lo relacionado con mi papá en un rincón de mi mente donde no tenía que lidiar con ello. Pero ahora he tenido que enfrentarlo todo, procesarlo, y me doy cuenta de cuánto he estado cargando todos estos años. Daniela asintió. Para mí también. Descubrir que toda mi vida estaba construida sobre un silencio, sobre una verdad no dicha, fue devastador al principio, pero ahora me siento más completa. Entiendo de dónde viene mi amor por la literatura, por enseñar. Entiendo partes de mí misma que antes eran un misterio. Creo que mamá y papá hicieron lo que pensaron que era mejor, reflexionó Andrea. Mi mamá era práctica, protectora en su forma dura. Tu
Tu mamá era amorosa, también protectora, pero de manera diferente. Ambas trataron de protegernos del dolor, del conocimiento de una situación complicada que no habríamos entendido de niñas. No puedo culparlas, aunque desearía que hubieran confiado en que éramos lo suficientemente fuertes para manejar la verdad. Y papá, agregó Daniela, trató de ser padre para ambas en circunstancias imposibles. No fue perfecto, cometió errores, pero nos amó. De eso no tengo ninguna duda ahora. Se abrazaron en la banca. Dos hermanas que habían vivido vidas paralelas sin conocerse, ahora finalmente unidas por el amor de un padre que ya no estaba, pero cuyo legado las había conectado finalmente. 3 meses después, Daniela viajó a Monterrey para conocer a Pablo y Sofía, sus sobrinos. Los gemelos eran encantadores, inteligentes y curiosos sobre el abuelo que nunca conocieron. Pablo había heredado la altura de Roberto y Sofía tenía sus ojos penetrantes. Muestro mi árbol genealógico en mi clase de psicología, dijo Sofía tímidamente, y siempre me preguntan por mi abuelo paterno porque no sé nada de él. Ahora finalmente puedo llenar esos espacios en blanco. Pablo había investigado en línea y encontrado algunos de los artículos académicos de Roberto. Escribía bien, dijo con admiración. Incluso yo, que soy de ciencias, puedo apreciar cómo expresaba ideas complejas de manera clara. Heredaste eso, tía Daniela. Mamá dice que das clases de literatura. Es como si continuaras su trabajo. La visita a Monterrey consolidó el vínculo entre las dos ramas de la familia. Daniela se alojó en casa de Andrea y pasaron las noches mirando más fotos, leyendo más cartas, construyendo juntas la imagen completa de Roberto Castellanos. Andrea había encontrado cassettes viejos en el ático de su madre, quien había muerto 2 años atrás. Eran grabaciones que Roberto había hecho para Andrea cuando ella era adolescente y no quería verlo. Hola, Andrea, es papá. Sé que no quieres hablar conmigo ahora y lo respeto, pero quiero que sepas que pienso en ti cada día. Tu mamá me contó que sacaste excelentes calificaciones este semestre. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre supe que eras brillante. Espero que algún día podamos hablar de nuevo, comer helado como cuando eras pequeña. Te amo, mija. Nunca lo olvides. Andrea lloraba cada vez que escuchaban los cassettes. Había 6 en total, grabados entre 1992 y 1994. En el último, Roberto sonaba más esperanzado. Andrea, me dijiste que tal vez podamos cenar juntos el próximo mes. No sabes cuánto significa eso para mí. Sé que he cometido errores, que no he sido el padre perfecto, pero quiero intentar de nuevo. Quiero conocer a la persona en que te estás convirtiendo. Sé que vas a hacer cosas increíbles en tu vida. Estaré allí para apoyarte si me dejas. Te amo siempre. Nunca cenamos juntos, susurró Andrea. Murió antes de que pudiéramos. Durante años me culpé por eso, por haber desperdiciado tiempo precioso, pero la terapeuta me ayudó a entender que yo era solo una niña, una adolescente tratando de entender emociones complicadas. No fue mi culpa. Daniela tomó la mano de su hermana. Nada de esto fue culpa de nadie, creo. Solo fueron circunstancias difíciles, personas imperfectas tratando de hacer lo mejor que podían. El resultado fue complicado, doloroso para todos, pero también nos hizo quienes somos hoy. Y ahora estamos aquí, sanando juntas lo que se rompió hace tanto tiempo. Un año después del descubrimiento del dibujo inicial, Daniela y Andrea organizaron la primera lectura anual de poesía Roberto Castellanos en la UNAM. Invitaron a exestudiantes, colegas, amigos, cualquiera que hubiera conocido a Roberto. La respuesta fue abrumadora. Más de 50 personas llegaron al auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, todos con historias que compartir sobre el profesor que había cambiado sus vidas. Una exestudiante, ahora profesora ella misma, se levantó para hablar. El profesor Castellanos me enseñó que la literatura no es solo palabras en una página, es vida, es humanidad, es todo lo que somos. Tuve su clase en 1987 y desde entonces supe que quería ser maestra. 38 años después, todavía uso sus métodos de enseñanza, todavía cito sus análisis de poemas. Su legado vive en cada estudiante que he enseñado, en cada persona cuya vida he tocado. Eso es inmortalidad. Otro ex estudiante, un hombre mayor, contó cómo Roberto lo había ayudado durante una crisis personal. Estaba a punto de dejar la universidad en 1990. Mis padres habían muerto en un accidente. No tenía dinero, no tenía dirección. El profesor Castellanos me encontró llorando en la biblioteca. Se sentó conmigo
conmigo durante 3 horas, me escuchó, me aconsejó, me ayudó a conseguir una beca, me prestó libros, me invitó a comer varias veces cuando sabía que no tenía dinero. No tenía que hacer nada de eso, pero lo hizo porque genuinamente le importaban sus estudiantes. Me salvó la vida. Arturo Mendoza cerró la ceremonia con un poema que Roberto había escrito en 1994, nunca publicado, que había encontrado entre sus papeles. Era un poema sobre la paternidad, sobre el amor imperfecto, sobre tratar de ser suficiente para las personas que dependían de ti. Terminaba con las líneas: y cuando me vaya de este mundo, espero dejar algo más que palabras. Espero dejar amor en corazones, que continuarán latiendo cuando el mío se detenga. Ese es el único legado que importa. No había un ojo seco en el auditorio. Daniela y Andrea se abrazaron en la primera fila, rodeadas de la comunidad que su padre había construido, rodeadas del amor que había cultivado durante su vida. Después del evento, anunciaron oficialmente la beca Roberto Castellanos, que ayudaría a 2 estudiantes de literatura cada año. La primera generación de becarios sería seleccionada el próximo semestre. Mi padre fue un soñador, dijo Daniela durante el anuncio. Soñó con un mundo donde la literatura importara, donde las palabras pudieran cambiar vidas. Esta beca es nuestra forma de continuar ese sueño, de asegurarnos de que otros jóvenes soñadores tengan la oportunidad de perseguir su pasión como él lo hizo. Andrea agregó: y es nuestra forma de decirle, 30 años tarde, que entendemos. Entendemos que amaba sus libros, sí, pero que también nos amaba a nosotras. Entendemos que hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles, y lo perdonamos, papá, si es que alguna vez pensaste que necesitabas perdón. 2 años después del descubrimiento del dibujo, Daniela finalmente decidió mudarse de la casa de Coyoacán. Era demasiado grande para ella sola, y aunque estaba llena de recuerdos de su madre, también estaba llena de los secretos que había guardado. Antes de vender la casa, pasó un último fin de semana allí con Andrea, Pablo y Sofía, que habían viajado desde Monterrey para ayudar. Organizaron todo el closet donde había comenzado esta historia, separando lo que se quedaría, lo que se donaría, lo que se conservaría como recuerdos familiares. En una última revisión del espacio oculto bajo la tabla del closet, Sofía encontró algo que todos habían pasado por alto antes, un sobre pequeño pegado con cinta al fondo de la tabla, casi invisible. Tía Daniela, hay algo más aquí, dijo Sofía emocionada. Daniela lo tomó con cuidado. El sobre estaba dirigido simplemente a Daniela, escrito con la letra de su madre Patricia. Dentro había una carta, fechada en febrero de 2024, 2 meses antes de que Patricia muriera. Daniela la leyó en voz alta para que todos escucharan. Mi querida Daniela, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste todo lo que guardé. Sé que debí contarte sobre Roberto hace mucho tiempo. Cada año me decía a mí misma que este sería el año, que finalmente tendría el valor, pero el tiempo siguió pasando y la oportunidad nunca pareció la correcta. Cuando eras niña, parecía muy pronto. Cuando eras adolescente, estabas lidiando con tus propios problemas. Cuando eras adulta joven, habías construido una vida estable y no quise alterarla. Y ahora que estoy enferma, el tiempo se me acabó. Pero si encontraste esta caja, entonces tienes todas las cartas, el diario, las fotos. Tienes la historia completa que yo nunca tuve el valor de contarte. Daniela se detuvo, las lágrimas haciendo difícil continuar. Andrea le puso una mano en el hombro en apoyo. Daniela respiró profundo y siguió leyendo. Roberto te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Fui yo quien decidió que era mejor mantenerlo alejado, mejor que Manuel fuera tu padre completo, en lugar de compartirte con alguien tan complicado. Fue una decisión egoísta, lo veo ahora. Tú merecías conocer a tu verdadero padre, merecías tener tu propia relación con él sin mi interferencia. Le robé eso a ambos y les pido perdón a los dos. Si hay algo después de esta vida, hablaré con Roberto y le diré cuánto lamento haber tomado esa decisión. Manuel fue un buen padre para ti y no me arrepiento de haberlo traído a nuestras vidas, pero debiste tener a ambos, cada uno en su propia forma. Hay otra cosa que necesitas saber, algo que no puse en ninguno de los otros documentos. Roberto tenía otra hija, Andrea. Nunca la conociste, pero él hablaba de ella a veces cuando te visitaba. Decía que esperaba que algún día ustedes pudieran conocerse.
imaginarse que podrían ser hermanas de verdad. Si puedes encontrarla, por favor hazlo. Compartan sus recuerdos de Roberto. Construyan el puente que él nunca pudo. Mija, cometí errores como madre. Traté de protegerte del dolor, pero al hacerlo, tal vez te causé un dolor diferente. El dolor de no conocer tu propia historia. Espero que puedas perdonarme. Espero que cuando leas esto, puedas entender que cada decisión que tomé, correcta o equivocada, vino de un lugar de amor absoluto por ti. Te amo más que a mi vida siempre lo hice. Siempre lo haré, mamá. Daniela dobló la carta cuidadosamente y la guardó de vuelta en el sobre. Ya lo hice, mamá, dijo suavemente. Ya encontré a Andrea, ya construimos el puente y te perdono. Te perdonamos todos. Andrea se limpió las lágrimas. Tu mamá hizo lo que pensó que era mejor. No podemos juzgarla por eso. El resultado tal vez no fue perfecto, pero nos trajo aquí, juntas, eventualmente. Esa noche, su última noche en la casa de Coyoacán, los cuatro se sentaron en el patio trasero, bajo las bugambilias, compartiendo historias, riendo, llorando, siendo familia. Pablo y Sofía preguntaban sobre sus abuelos, tanto Roberto como Patricia, tratando de entender el contexto completo de su historia familiar. Es extraño, dijo Pablo pensativamente, pensar que toda esta complicada red de decisiones y consecuencias llevó a que Sofía y yo existiéramos. Si el abuelo Roberto y la abuela Elena no se hubieran divorciado, si mi mamá no hubiera tenido los problemas que tuvo, si tu mamá no hubiera tomado las decisiones que tomó, todo sería diferente. Tal vez nosotros ni siquiera existiríamos. Sofía asintió. Es como el efecto mariposa. Cada decisión llevó a la siguiente, y aunque hubo dolor en el camino, también hubo amor. Y ahora estamos todos juntos, conectados por un hombre que murió hace 30 años, pero cuyo amor todavía resuena. Daniela miró alrededor del círculo de caras, su hermana, sus sobrinos, y sintió una paz profunda. Creo que esto es lo que mi papá habría querido, dijo. No perfección, sino conexión. No una historia sin dolor, sino una historia donde el amor finalmente gana, donde sus dos familias que estaban divididas finalmente se vuelven una. Un mes después, Daniela finalmente vendió la casa de Coyoacán. Se mudó a un departamento más pequeño pero luminoso en la colonia Roma, un nuevo comienzo para esta nueva etapa de su vida. En la pared principal de su nueva sala colgó una foto grande que había mandado hacer, una composición de 3 imágenes. En el centro, Roberto cargando a Daniela bebé, a la izquierda, Roberto empujando a Andrea niña en un columpio, a la derecha, una foto reciente de Daniela y Andrea juntas, abrazadas y sonriendo. 3 generaciones de amor, capturadas en una sola imagen. Debajo de la foto, en un marco pequeño, colocó el dibujo original que había encontrado en el closet, el dibujo de kinder que había iniciado todo este viaje, el hombre alto con lentes, la niña pequeña y las palabras en letra infantil, mi familia, Daniela y mis papás que me quieren. Ya no era solo un dibujo de un niño, era un documento histórico, un mapa que la había guiado de vuelta a su verdadero origen. En su trabajo como maestra de literatura en la secundaria, Daniela comenzó a enseñar la importancia de las historias familiares, de la memoria, de la verdad. Las historias que no contamos no desaparecen, les decía a sus estudiantes. Solo se entierran, esperando ser descubiertas, y cuando finalmente emergen, tienen el poder de transformar todo lo que creíamos saber. Algunos de sus estudiantes, inspirados por su enseñanza, comenzaron sus propios proyectos de historia oral, entrevistando a abuelos, buscando en ático viejos documentos y fotos, reconstruyendo sus propias historias familiares. Daniela supervisaba estos proyectos con orgullo, sabiendo que estaba continuando el legado de su padre de una manera que él nunca podría haber imaginado, pero que habría adorado. Andrea también transformó su experiencia en algo positivo. Comenzó un blog llamado Historias Encontradas, donde escribía sobre familias separadas que se reencuentran, sobre verdades enterradas que finalmente salen a la luz, sobre el poder sanador del perdón y la comprensión. El blog se volvió popular, con cientos de personas compartiendo sus propias historias de descubrimientos familiares, de secretos revelados, de reconciliaciones tardías pero genuinas. Todos tenemos historias que nos han ocultado. Escribió Andrea en su primera publicación. Todos tenemos piezas faltantes en nuestros rompecabezas familiares. Algunos de ustedes las descubrirán, como yo descubrí a mi hermana y la verdad completa sobre mi padre. Otros, tal vez,
vez nunca las encuentren, pero el acto de buscar, de querer entender, de estar abierto a la complejidad de las historias humanas, ese acto en sí mismo es valioso. Nos hace más compasivos, más completos, más humanos. 4 años después del descubrimiento del dibujo, la beca Roberto Castellanos había beneficiado a 8 estudiantes de literatura. 2 de ellos ya se habían graduado y estaban enseñando, continuando el ciclo de educación y amor por las palabras que Roberto había comenzado. En la 4ª lectura anual de poesía Roberto Castellanos, uno de los becarios originales, una joven llamada Carmen, compartió un poema que había escrito específicamente para el evento. Era un poema sobre padres ausentes cuyo amor persiste más allá de la muerte, sobre hijas que buscan fragmentos de identidad en las historias no contadas, sobre el poder del arte y la literatura para conectar generaciones. Cuando terminó de leer, dedicó el poema a las hijas de Roberto Castellanos, quienes me dieron la oportunidad de perseguir mis sueños, y al hombre cuyo amor por la literatura todavía resuena en estas paredes décadas después de su muerte. Daniela y Andrea se abrazaron en la primera fila, orgullosas de lo que habían construido juntas a partir de los pedazos rotos de su historia compartida. Después del evento, caminaron juntas por el campus de la UNAM, el mismo campus donde su padre había enseñado, donde había soñado sus sueños y construido su legado. ¿Crees que está orgulloso?, preguntó Andrea de repente, deteniéndose en medio del jardín central. De lo que hemos hecho, de cómo convertimos su historia complicada en algo hermoso. Daniela no dudó. Sé que lo está. De alguna manera, donde sea que esté, sabe que finalmente somos las hermanas que él soñó que fuéramos. Sabe que su historia no terminó en tragedia en esa carretera hace 30 años. Su historia continúa en nosotras, en Pablo y Sofía, en los estudiantes que ayudamos, en las vidas que tocamos. Eso es inmortalidad real. Regresaron al departamento de Daniela y pasaron la noche como habían pasado muchas noches en los últimos años, compartiendo recuerdos, planeando el futuro, siendo simplemente hermanas. Andrea abrió su laptop y le mostró a Daniela el último artículo de su blog, que estaba escribiendo sobre la evolución de su relación en estos 4 años. Quiero terminar con esto, dijo Andrea, pero necesito saber si estás de acuerdo. Leyó en voz alta: la historia de mi padre Roberto Castellanos no es una historia de éxito perfecto, es una historia de un hombre imperfecto que amó imperfectamente pero genuinamente. Es la historia de 2 mujeres que perdieron años sin conocerse, porque los adultos en sus vidas tomaron decisiones de protección que resultaron en separación. Pero más importante es la historia de cómo el amor persiste incluso cuando las personas no están, de cómo las verdades enterradas eventualmente emergen, de cómo nunca es demasiado tarde para construir puentes y sanar heridas. Es perfecto, dijo Daniela con los ojos húmedos. Captura exactamente lo que vivimos. Andrea continuó leyendo. He aprendido que las familias son complicadas, que los padres son humanos, que las madres toman decisiones imposibles con información incompleta. He aprendido que el perdón no significa olvidar, sino entender con compasión. He aprendido que mi hermana Daniela es uno de los regalos más grandes que mi padre me dio, aunque tuviera que esperar 44 años para recibirlo. Y he aprendido que las historias importan, que conocer de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Si estás leyendo esto y tienes preguntas sobre tu propia historia familiar, te animo a buscar respuestas. Sí, tal vez descubras verdades difíciles, tal vez encuentres complicaciones que preferirías no conocer, pero también encontrarás comprensión, contexto y tal vez, como yo, encontrarás familia que no sabías que tenías. La verdad duele a veces, pero también sana, y la sanación, aunque tarde en llegar, siempre vale la pena. Daniela aplaudió suavemente. Públicalo, es honesto, es real y tal vez ayude a alguien más que esté en una situación similar. Esa noche, antes de que Andrea regresara a su hotel, Daniela le dio una caja pequeña envuelta en papel morado. Ábrela, dijo con una sonrisa. Andrea desenvolvió cuidadosamente el papel y encontró dentro una réplica enmarcada del dibujo original de Kinder, el que había iniciado todo. Pero alrededor del marco, Daniela había agregado una serie de fotos pequeñas. Roberto con Andrea bebé, Roberto con Daniela bebé, Patricia joven y sonriente, Manuel con Daniela en su graduación, Andrea
Andrea con sus gemelos y finalmente una foto reciente de Daniela y Andrea juntas. Es nuestro árbol genealógico, explicó Daniela, complicado, ramificado de maneras inesperadas pero hermoso. Todas estas personas, todas estas historias, convergiendo en nosotras dos. Andrea abrazó a su hermana, el marco presionado entre ellas. Gracias, susurró, por buscarme, por no darte por vencida cuando podrías haberlo hecho, por construir este puente. Eres la mejor hermana que podría haber pedido. 5 años después del descubrimiento del dibujo, en un soleado día de marzo, Daniela recibió una llamada inesperada. Era una mujer mayor que se identificó como Rosario, la madre de Patricia, la abuela de Daniela, que supuestamente había muerto cuando su madre era joven. Daniela, mija, sé que esto es un shock, dijo la voz temblorosa al otro lado de la línea. Tu mamá te dijo que yo había muerto porque nos peleamos hace muchos años y no nos hablamos más. Pero estoy viva. Tengo 87 años y me estoy muriendo de verdad ahora. Antes de irme necesito conocerte, necesito explicar. Daniela se sintió mareada. Otra mentira, otro secreto, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar ciclos fueron más fuertes. Acordó visitar a Rosario en un asilo en Querétaro. Cuando le contó a Andrea sobre esta nueva revelación, su hermana insistió en acompañarla. Ya aprendimos que las verdades familiares son mejor enfrentadas juntas, dijo Andrea con firmeza. Una semana después, las dos hermanas manejaron a Querétaro. Rosario estaba en cama, frágil pero con ojos brillantes y alerta. Cuando vio a Daniela comenzó a llorar. Eres idéntica a mi Patricia cuando tenía tu edad, dijo extendiendo una mano temblorosa. Perdóname, mija, por no haber estado en tu vida. Tu mamá y yo nos peleamos cuando decidió quedarse con Roberto, a pesar de que estaba casado todavía cuando se conocieron. Yo era muy religiosa, muy estricta. La llamé pecadora, le dije cosas horribles. Cuando ella decidió criar sola después de que Roberto murió y luego se casó con Manuel, intenté contactarla, pero ya era tarde. Había demasiado dolor entre nosotras. Rosario le contó a Daniela sobre Patricia joven, sobre cómo había sido una niña alegre y bondadosa que se había convertido en una maestra dedicada. Cuando conoció a Roberto, se iluminó, recordó Rosario. Nunca la había visto tan enamorada. Pero cuando me enteré de que él todavía estaba técnicamente casado, aunque separado, me puse furiosa. Era otro tiempo, mija, con otras reglas. No pude ver más allá de mis propios juicios para apoyar a mi hija. Daniela escuchó con una mezcla de emociones, otra pieza del rompecabezas familiar cayendo en su lugar. Mi mamá me dijo que habías muerto para protegerme del dolor de saber que mi abuela me había rechazado, dijo Daniela finalmente. Tomó esa decisión, correcta o incorrecta, porque me amaba. Rosario asintió débilmente. Era una buena madre, mejor de lo que yo fui para ella. Aprendió de mis errores, pero tú mereces saber la verdad completa, incluso las partes feas. Tu familia no fue perfecta, Daniela. Estuvo llena de errores, juicios, decisiones difíciles, pero también estuvo llena de amor. Roberto te amó, Patricia te amó, Manuel te amó, y yo, aunque nunca te conocí, también te he amado desde lejos, esperando que algún día pudieras perdonar a esta vieja tonta. Daniela tomó la mano de su abuela. Te perdono, y mamá, donde quiera que esté, también te perdona. Ya es hora de dejar ir todo el dolor, toda la vergüenza, todos los secretos. Ya es hora de solo tener amor. Rosario murió 3 semanas después, pero en esas semanas, Daniela la visitó 4 veces más, llevando a Andrea en 2 de esas visitas. Compartieron historias, miraron fotos viejas que Rosario había guardado, construyeron una conexión que había sido negada por décadas de silencio y orgullo. En el funeral de Rosario, pequeño y simple, Daniela dio el elogio. Habló sobre las generaciones de mujeres en su familia, sobre cómo cada una había cargado sus propios secretos y dolores, sobre cómo finalmente, en esta generación, los ciclos se estaban rompiendo. Mi abuela Rosario cometió errores, dijo Daniela frente a la pequeña congregación. Dejó que su orgullo y sus juicios separaran a su familia, pero al final tuvo el valor de admitirlo, de pedir perdón, de intentar hacer las paces, y ese valor final, es lo que elijo recordar. 6 años después del descubrimiento del dibujo, Daniela publicó un libro. Se titulaba El dibujo de Kinder, una historia de secretos, pérdida y reconciliación. Era parte memoir, parte reflexión sobre las dinámicas familiares, parte homenaje a Roberto Castellanos y
su legado. El libro se convirtió en un éxito inesperado, resonando con miles de personas que también habían descubierto verdades ocultas en sus propias familias. Andrea escribió el epílogo del libro, compartiendo su propia perspectiva, como la hermana que había sido encontrada, la hija que había pasado años enojada con un padre que finalmente entendió y perdonó. En la presentación del libro en una librería de Coyoacán, no muy lejos de la casa donde había crecido Daniela, ambas hermanas compartieron el escenario. Hablaron sobre su viaje, sobre lo que habían aprendido, sobre el poder de la verdad y el perdón. Mi padre Roberto Castellanos no fue un santo, dijo Daniela, leyendo del último capítulo de su libro. Fue un hombre complicado, que tomó decisiones complicadas en circunstancias complicadas. Pero fue un hombre que amó profundamente, que valoró el conocimiento y la belleza, que trató de ser mejor de lo que era. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Intentar, fallar a veces, pero seguir intentando. Su legado no son sus errores, sino su amor persistente, su pasión por la enseñanza y el puente que eventualmente construyó entre sus dos hijas, aunque él no vivió para verlo. Andrea agregó, y mi madre Elena, y la madre de Daniela Patricia, y nuestra abuela Rosario, todas ellas fueron mujeres imperfectas, que hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento y las herramientas que tenían. No podemos juzgarlas por los estándares de hoy, solo podemos tratar de entender el contexto de sus decisiones y aprender de ellas. El público aplaudió, muchos con los ojos húmedos. Durante la sesión de preguntas, una mujer joven levantó la mano tímidamente. Yo también descubrí recientemente que mi padre no es mi padre biológico, dijo con voz temblorosa. Estoy furiosa con mi madre por no decirme. ¿Cómo llegaron a perdonar? ¿Cómo pasaron de la rabia al entendimiento? Daniela y Andrea se miraron, comunicándose en silencio de la manera que solo las hermanas pueden hacer. Daniela respondió primero. El perdón no fue instantáneo, fue un proceso. Primero vino la sorpresa, luego la rabia, luego el dolor. Tuve que procesar todo eso, pero eventualmente llegué a entender que mi madre no tomó sus decisiones para lastimarme, sino para protegerme. Fueron decisiones equivocadas tal vez, pero vinieron de amor. Una vez que pude ver eso, el perdón se volvió posible, Andrea añadió. Y para mí, descubrir que mi padre había tenido otra familia, que yo tenía una hermana, inicialmente sentí como una traición. Pero cuando leí sus palabras, cuando entendí cuánto había sufrido tratando de ser padre para ambas, cuando conocí a Daniela y vi reflejado en ella el amor que él también me tuvo a mí, todo cambió. El entendimiento lleva al perdón y el perdón lleva a la paz. Después de la presentación, docenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias de descubrimientos familiares, de verdades ocultas reveladas, de relaciones rotas y sanadas. Daniela y Andrea escucharon cada historia con atención y compasión, ofreciendo lo que podían, su propia experiencia, su esperanza, su testimonio de que la sanación es posible. Esa noche, de vuelta en el departamento de Daniela, las hermanas se sentaron en el balcón bajo las estrellas. Pablo y Sofía estaban allí también. Habían viajado desde Monterrey para la presentación del libro. Abuelo Roberto estaría tan orgulloso, dijo Sofía de repente. No solo del libro, o de la beca, o de los eventos anuales, sino de esto, de nosotros siendo familia. Eso es lo que él realmente quería, ¿verdad? Que sus dos mundos finalmente se encontraran. Daniela asintió, mirando las luces de la ciudad. Sí, y tomó 30 años, un dibujo olvidado en un closet y mucho dolor procesado, pero finalmente lo logramos. Andrea levantó su copa de vino. Por Roberto Castellanos, por Patricia Moreno, por Elena, por Manuel, por Rosario, por todos los que tomaron decisiones imposibles con amor imperfecto, y por nosotras, que elegimos sanar en lugar de seguir cargando el dolor. Por la familia, dijeron todos al unísono, brindando bajo las estrellas. 3 meses después, en el aniversario número 31 de la muerte de Roberto, Daniela y Andrea plantaron un árbol de jacaranda en el campus de la UNAM, cerca de la Facultad de Filosofía y Letras. Una placa de bronce al pie del árbol decía Roberto Castellanos Méndez, 1954-1995. Maestro, padre, soñador. Su amor por la literatura y por sus hijas continúa floreciendo en estas tierras. Daniela colocó una copia del dibujo de Kinder, laminada para protegerla del tiempo, en una pequeña cápsula del tiempo que
enterraron junto al árbol. Adentro también pusieron cartas de ambas hermanas para su padre, fotos de los gemelos, un ejemplar del libro de Daniela y un poema que Roberto había escrito años atrás sobre la esperanza. Algún día, dijo Andrea, tal vez en 50 años, alguien abrirá esta cápsula y encontrará estas cosas, y sabrán que aquí hubo un hombre que amó, que falló, que trató de ser mejor, y sabrán que sus hijas lo honraron, que lo perdonaron, que convirtieron su historia complicada en algo hermoso. Daniela sonrió, mirando el pequeño árbol que algún día crecería alto y fuerte, y sabrán que el amor persiste, que los secretos eventualmente salen a la luz, y que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar, para ser familia. Se tomaron de la mano, dos hermanas unidas por un padre ausente pero presente en cada decisión que tomaban, en cada acto de perdón, en cada elección de amor sobre resentimiento. El viento movió las hojas del pequeño árbol como un susurro del pasado bendiciendo el presente. Y en algún lugar, en el espacio donde viven los recuerdos y los legados, Roberto Castellanos finalmente descansaba en paz, sabiendo que sus dos hijas, sus dos rosas únicas en todo el universo, habían encontrado el camino de regreso una a la otra. El dibujo de una niña de 5 años había revelado una verdad que cambió todo. Pero más importante, había construido un puente entre dos mundos que debieron estar unidos desde siempre. Y ese puente, construido con verdad, perdón y amor inquebrantable, duraría para siempre.